nosotros les vamos a hablar sobre el texto creativo. Mi compañero Brian Plasencia interpretará el personaje de Hermógenes. y yo, Javier Larcos, interpretará el papel de Sócrates. Duda, Sócrates. Luego, nombrar es una acción, puesto que hablar es una acción que se refiere a las cosas. Sí. Pero nos ha parecido que las acciones no dependen de nosotros, sino que también a nosotros mismos y a la naturaleza propia. Así es. Luego es preciso nombrar los nombres que es natural nombrarlos. Y nombrarlos es un instrumento conveniente, y no según nuestro capricho. Si queremos al menos ser consecuentes con nosotros, debemos proceder al nombramiento efectivamente, ¿sí o no? Así me parece, Sócrates. Veamos. No decimos que nombrar a una acción, puesto que hablar es una acción que se refiere a las cosas. Sí. Pero nos parece dicho que las acciones no dependen de nosotros, sino que dependen de la misma naturaleza. Así me parece. Luego es preciso nombrar las cosas como algo natural y nombrarlas como un instrumento conveniente. Sí. Veamos. No decimos que el que quiere cortar tiene necesidad de lo que es necesario para cortar. Exacto. Y en el querer tejer tiene la necesidad de que es, y el que quiere nombrar tiene la necesidad de lo que es preciso para nombrar. Es cierto. ¿Qué es lo que sirve para el orador? Un barreno. Y para tejer, Una lancera. y para nombrar. Un nombre. Perfectamente, Hermógenes. Luego, el nombre es también un instrumento. Sin duda, Sócrates. Y si yo te pregunto, ¿qué instrumento es el lanzadera? Aquel con el que se teje, ¿dirías o no es así? Sí. Pero al tejer, ¿qué se hace? No se separa la trama de lo urtimbre, que estaban confundidas. Sí. Lo mismo me dirás con respecto al barreno y a todos los instrumentos que te he nombrado. Absolutamente lo mismo. Y no puedes decirme otro tanto con respecto al nombre, puesto que el nombre es un instrumento. ¿Cómo nombrarlas? ¿Qué hacemos? Pero eso es lo que yo no puedo explicar, Sócrates. No nos enseñemos algo el uno hacia el otro y no distingamos por el medio de ellos la manera de ser los objetos. Es cierto. Luego, el nombre es un instrumento propio para enseñar y distinguir a los seres. Como una lanzadera es propio para distinguir los hilos del tejido. Sí. La lanzadera, Hermógenes, es un instrumento del arte de tejer. ¿Cómo negarlo? El tejedor hábil se servirá bien de la lanzadera. Quiero decirte que es el tejedor. Y el maestro hábil se servirá bien del nombre. Quiero decir como maestro. Sí. Cuando el tejedor emplea la lanzadera, ¿a quién debe estar lanzada, Hermógenes? ¿Al carpintero, Sócrates? Estás en lo cierto. ¿Es todo hombre carpintero o lo es solo el que posee este arte? ¿Sobre el que posee este arte, Sócrates? El que barrena la madera, ¿a qué artesano debe el barreno y de qué lo sirve? Al herrero. ¿Y solo todo herrero a solo lo que posee una arte? ¿Sobre el que posee este arte? Perfectamente. Y cuando se sirve del nombre el maestro, ¿de quién es la obra que emplea? Eso es lo que yo no puedo decir. No puedes decir quién nos suministra el nombre de que nos servimos. No. ¿No te parece que es la ley la que nos suministra? Así lo creo. Luego de la obra del legislador se sirve al maestro, cuando se sirve del nombre. Pero eso es solo el que posee esa arte. Luego no es árbitro todo el mundo, mi querido Hermógenes, de imponer nombres, sino que lo es solo el verdadero obrero de nombres. Y este es, al parecer, el legislador, que es lo que todos los artesanos
el que más escasea entre los hombres. Es probable. Pues bien, examina ahora qué es lo que es el legislador. Debe tener en cuenta para designar los nombres. Para este examen, ten presente lo que antes dijimos. ¿Qué es lo que el carpintero tiene en cuenta para hacer la lanzadera? No es el operador de tejer y no atiende a la naturaleza de esta operación. Es evidente. Pero si la lanzadera se rompe en manos del obrero, construirá otra esforzándose en copiar a la anterior, o bien se guiará por la idea que sirvió de base a su primer trabajo. Pues a mi juicio Sócrates esta idea se intenta. Y esta idea no es justo y exacta llamarla la lanzadera en sí, ¿Sí? puesto que toda tela fina y vasta de hilo o de lana o de cualquier otra materia no puede fabricarse sino con una lanzadera. Es preciso que el obrero haga todas las lanzaderas según su idea de la lanzadera. Así no. Pero dando a cada una la forma que la haga más propia para cada género de tejido. Sí. Y lo mismo sucede con todos los demás instrumentos. Después de haberlos encontrado al instrumento naturalmente propio para cada género de trabajo, el obrero debe echar mano de los materiales que se presentan a él, no según su capricho, sino según lo ordena la naturaleza. Por ejemplo, es preciso forjar con hierro el barreno propio para cada operación. Ciertamente. Y en cuanto a la lanzadera, propia naturalmente para cada género de trabajo, debe saber componerla con la madera que corresponde. Es cierto. ¿Por qué a cada género de tejido corresponde naturalmente una cierta lanzadera? Y a lo mismo sucede en todas las demás. ¿Sí? Por consiguiente, es preciso, mi excelente amigo, que el legislador sepa formar con sonidos y sílabas el nombre que conviene naturalmente a cada cosa, que forme y crea todos los nombres, fijando sus miradas en el nombre en sí, si quiere ser un buen instituidor de nombres, porque todos los legisladores no forman cada nombre como las mismas sílabas. No por eso debe de desconocerse esta verdad. Todos los herreros no emplean el mismo hierro, aunque hagan el mismo instrumento para el mismo fin. Sin embargo, con tal que reproduzca la misma idea, poco importa el hierro, siempre será un excelente instrumento, ya se haya hecho en nosotros o entre los bárbaros. ¿No es cierto? Perfectamente. Por lo tanto, mismo juzgarás del legislador, sea heleno o bárbaro, con tal que conformándose a la idea del nombre, de a cada cosa en el que conviene. Poco importan las sílabas de que se sirva, no por eso dejará de ser un buen legislador, sea de nuestro país o sea de otro. Perfectamente. ¿Quién decidirá si a un trozo de madera se le ha dado la forma propia de una lanzadera? ¿Será el que la ha hecho, el carpintero, o el que debe servirse de ella, el tejedor? Lo más probable, Sócrates, es que sea el que se ha servido de ello. ¿Y quién es el que debe servirse de la obra del fabricante de liras? ¿No será este el más capaz de presidir el trabajo del obrero y de juzgar enseguida si la obra está bien o está mal ejecutada? Sí, sin duda. ¿Y quién es ese juez? El tocador de la lira. ¿Y quién es el que debe servirse de la obra del constructor de naves? El piloto. ¿Y quién vigilará mejor el trabajo del legislador y juzgará con más acierto si ha obrado bien, sea entre nosotros o sea entre los bárbaros? ¿No es el mismo que debe servirse de él? Sí. ¿Y el que debe servirse de él no es el que posee el arte de interrogar? Sin duda. ¿Y también el que debe responder? Sí. Y al que posee el arte de interrogar y de responder, ¿no le llamamos dialéctico? Así lo llamo yo.
pero el carpintero no tiene precisión de construir el timón bajo la vigilancia del piloto, si quiere que el timón llene su objeto. Es justo, Sócrates. Y el legislador, en la designación de los nombres, no es indispensable que tome por maestro a un dialecto, si quiere designarlos convenientemente. Es cierto. No es este, mi querido Hermógenes, un negocio sencillo, porque la institución del nombre no es la tarea para un cualquiera, ni para la gente sin talento. Y Cratilo habla bien cuando dice que hay nombres que son naturales de las cosas, y que no es dado a todo el mundo sin artificio de nombres, y que solo es competente el que sabe que los nombres son naturalmente propios de cada cosa, y acierta a reproducir la idea mediante las letras y las sílabas. Nada tengo que oponerme, Sócrates, a lo que acabas de decir. Sin embargo, es difícil darse por convencido, desde luego, y creo que me convencerías mejor si me explicases cuál es la profundidad de lo que estás hablando, fundada, según tu opinión, en la naturaleza. Yo, excelente, Hermógenes. No me atrevo a tanto. Y olvidas lo que decías antes. Qué ignorante de estas cosas. Estaba pronto de examinarlas contigo. Pero el resultado de nuestras comunes indagaciones es que, al contrario de lo que creíamos al principio, nos parece ahora que el nombre tiene una cierta propiedad natural. Que todo hombre no es apto para dar a las cosas nombres convenientes. ¿No es cierto, Hermógenes? Perfectamente, Sócrates. Sentado esto, debemos indagar, puesto que deseas saberlo, en qué consiste la propiedad del nombre. En efecto, deseo saberlo. Pues bien, examinémoslo. Sí, pero es preciso examinarlo. El medio más propio para llegar a este resultado, mi querido amigo, es el siguiente. Dirigirse a los hombres hábiles, pagarlas bien y además de la paga darles las gracias. Los hombres hábiles son los sofistas. Tu hermano Calías, que les ha dado gruesas sumas, pasa por sabio. Y puesto que tú no posees parte alguna del patrimonio de tu familia, es preciso que alegues a tu hermano y le supliques que te haga conocer esta propiedad de los nombres que le enseñó Protágoras. Sería de mi parte extraña súplica. Sócrates, si después de haber rechazado absolutamente la verdad de Protágoras, dícese yo algún valor a las secuencias de esta verdad. No te agrada este medio, pues vamos en búsqueda de un Homero y de los demás poetas.